Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, la epístola a los Hebreos capítulo 9. Los que no tienen su consejero pueden pasar con nuestro hermano Roberto, con la ayuda del Señor, a adquirirlo. Hebreos 9, 27 y 28. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y después de leer vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él con nosotros abundantemente. Muy bien, si ya lo tiene, epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Vamos a leer la palabra del Señor, amados hermanos, y dice la Escritura de la siguiente manera. Unidos leemos, dice: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Oramos. Padre de misericordia, en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor y Salvador, nos acercamos a ti dándote gracias, pues tenemos esta bendición tan grande y tan especial de meditar en tu palabra. Señor, toma mi vida en tus manos, yo dependo de ti, te necesito, dame tu gracia, dame tu ayuda, tu fortaleza, y permite, Señor amado, que pueda hablar tu palabra con fidelidad. Tómame en tus manos, ayúdame, Señor, no me dejes. Toma a tu pueblo, a tu iglesia, que tu Espíritu Santo, Señor, dé luz a la vida de cada uno, y cada uno, Señor, pueda deleitarse en tu palabra gloriosa y bendita. A todos bendícenos abundantemente. A nuestros hermanos que están viendo la transmisión, también visítalos y bendíceles, Señor. Nuestros hermanos que están enfermitos, visítalos, Señor. Gracias te damos por la fortaleza que das a nuestra hermana Leti, Señor amado, para estar aquí en tu casa. Señor, muchas gracias. Y muchos de ellos, Señor, quisieran estar aquí, pero a causa de la enfermedad no puede. Pero allá donde están, Señor, pon tu mano bendita sobre ellos, sobre ellas, Señor amado, y fortaléceles en grande manera. Estamos en tus manos preciosas, sabiendo, Señor amado, que tú haces más y que tu bendición es con nosotros. Te damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, siéntense, vamos a meditar en la bendita y santa palabra del Señor. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 831, con el tema general que lo decimos todos. ¿Cómo dice? La doctrina de los apóstoles. Una vez más, ¿cómo dice nuestro tema general? La doctrina de los apóstoles. Hermano, una de las materias menos queridas y amadas cuando estudiamos es matemáticas. Y uno piensa tantas cosas, ojalá al maestro le agarre la lluvia y no llegue, se le ponche una llanta, se enferme, pero no queremos tener la clase de ¿qué? De matemáticas. Son pocos los que les gusta las matemáticas y dicen, no, yo sí quiero tenerla. Pero la mayoría dice, ay, matemáticas. Cuando hablamos nosotros en el terreno espiritual, la doctrina es importantísima, es la enseñanza. En la palabra tenemos cosas tan importantes, las historias que son tan llamativas y nos dejan una enseñanza tan especial, pero hay algo muy importante y es la doctrina. Es la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que tenemos nosotros que estudiar. La misma palabra dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas, y tenemos 7 puntos doctrinales de donde emana toda la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son esos 7 puntos doctrinales? 1, dice fe. 2, arrepentimiento. 3, bautismo en agua. 4, bautismo con Espíritu Santo. 5,
lo que acabamos de participar, Santa Cena, luego sanidad divina y por último, y lo estamos esperando, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a tratar. Cristo murió una vez y Él volverá. Esa es nuestra esperanza. Cristo volverá por su iglesia, pero tenemos el tema del mes. ¿Cómo dice el tema del mes? La importancia de la sangre en el pacto. Una vez más, ¿cómo dice? La importancia de la sangre en el pacto. Y ya, hermanos, ya vimos nosotros el contraste, ya vimos nosotros la sangre de los animales, su efecto, su alcance y el poder de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, eso es glorioso. Y ahora, el título de nuestra lección dice así: ¿cuántos están ciertos de eso? Así, nosotros tenemos esa seguridad. Cristo murió una vez. Los sumos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios no por su propia sangre, sino la sangre de ¿quién? De otro, de un animal. Y tenían que ofrecer una y otra vez esos sacrificios. Pero cuando hablamos de Cristo nos queda claro que Él se ofreció solo ¿qué? Una vez. Cristo murió una vez. Y lo otro, estamos seguros que Él volverá. Así, Cristo volverá. Tenemos también nuestro texto áureo. ¿Cómo dice? Dice así: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14:9. Una vez más, dígalo usted, dice: damos gloria al Señor. Y esto es una realidad en nuestra vida. Y ya nos está diciendo el objeto de la muerte de Cristo: murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor. Cristo es nuestro Señor. ¿Y vivimos para quién? Para Él. Vivimos para Él. Para eso el Señor nos llamó a la salvación. Vivimos para Cristo. La verdad práctica nos dice lo siguiente, lo leemos. Dice así: con su muerte Cristo nos ha salvado y ahora esperamos su venida, pues prometió regresar por su iglesia. ¿Da usted gloria al Señor? Hermano, qué esperanza tan grande tenemos nosotros en Cristo nuestro Salvador. No es el hecho de vivir una religión o decir yo soy esto, yo soy aquello. No, nosotros tenemos esperanza firme. Y sabemos que Cristo volverá. Y es por eso que leemos: con su muerte Cristo nos ha salvado y ahora esperamos su venida. Y lo acabamos nosotros de leer: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué? La muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Se da cuenta? No es el hecho de que vengo y me siento, no. Estoy esperando a Cristo el Señor. Estamos esperando ese día glorioso. Esa es nuestra esperanza. Entonces tenemos, amados hermanos, aquí
En nuestro comentario, en esta lección se concluye el tema, la importancia de la sangre en el pacto. Y es que estábamos viendo la comparación de los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, dejándonos una enseñanza que trae gozo y esperanza a todo cristiano, pues veremos que Cristo murió una vez y Él volverá. Cristo murió una vez y Él volverá. Así. 1. La muerte es lo que Dios ha establecido. Y tenemos aquí, hay una sentencia de muerte pronunciada por Dios sobre la raza humana a causa del pecado de Adán. Génesis 3:19. Lo vamos a leer. Génesis capítulo 3, versículo 19. Si ya lo tiene, amados hermanos, leemos la palabra del Señor y dice así: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Y ahí está la sentencia. ¿A causa de qué? A causa del pecado entra la muerte. Oiga, eso es una realidad. Esa es una realidad, amados hermanos. La gente quiere tener muchas cosas, ser algo, alcanzar, y no se preocupa de que tiene una realidad. Vas a morir. Pero el problema es que si mueres en tus pecados, y ahí está la sentencia. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de esto, amados hermanos? Inmediatamente pareciera que él hace digresión en el tema cuando de pronto vemos, y de la manera que está establecido. Pero él en el versículo anterior, cuando habla y dice: de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, que lo vimos en la lección pasada, que hace referencia a la venida de Cristo y su obra expiatoria. Se refiere, amados hermanos, a ese tiempo de la venida del Señor aquí a la tierra para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Y es donde se establece la era de la gracia y del perdón, y todavía estamos en la consumación de los siglos. El día del Señor ha empezado, ese día de gracia, y ese día terminará cuando los cielos se han abierto y veamos al Hijo de Dios que viene por su iglesia. Y de pronto dice: bueno, para nosotros es una esperanza, para usted que es iglesia. Pero para usted que no tiene a Cristo, va a enfrentar el juicio de Dios. Está establecido, y de la manera que está establecido a los hombres. Ahora, ¿vamos a morir? Esa es una realidad. Pero en la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice: no os entristezcáis como los otros, eso, que no tienen esperanza. Cada creyente, cada cristiano que muere en Cristo, muere con la esperanza de la resurrección. Una esperanza en Cristo el Señor. Pero es trágico cuando, hermano, eso es doloroso, cuando alguien muere y se va de esta tierra sin Cristo. ¿Qué se puede hacer por él o por ella? No, ya nada, ya nada. Una vez dejando esta tierra, cerrando sus ojos, no se puede hacer nada. Le espera el juicio de Dios.
Cuando nosotros leemos, fue Dios quien estableció que los hombres mueran una vez. Es verdad que en la Biblia hay registro de algunos que resucitaron o de algunos que no murieron, como Elías, que fue levantado, pero eso están dentro de la soberanía de Dios. Pero exceptuando a estos, todos los hombres que deben morir una sola vez, o vamos a morir. Por eso cuando nos aconseja la Escritura también, todo lo que te viniere a la mano para hacer, ¿qué cosa? Hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Hoy es el día de oportunidad. Ahora, cuando el hombre muere ocurre algo y después ¿qué? El juicio. Eso es lo que vemos después del juicio, como una secuencia lógica después de la muerte. El ser humano tiene que comparecer ante Dios por sus pecados cometidos. Así es Dios quien trae a juicio toda obra buena o mala que la persona haya hecho en su peregrinar por este mundo. Eclesiastés 12:14, lo leemos. Eclesiastés 12:14. Dice la palabra del Señor, dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Así, amados hermanos. Ahora, Dios traerá juicio. Cuando vemos nosotros la última palabra de Salomón al lector, es un resumen de su enseñanza, porque él va diciendo y va cerrando. El fin de todo el discurso oído es este: teme ¿qué? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Inmediatamente ya cierra con lo que leímos: porque Dios traerá toda obra a juicio. Así, Dios traerá toda obra a juicio. Entonces el consejo: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque tienes que saber esto, que Dios juzgará a todos. Ahora, los incrédulos se enfrentarán con Dios en el juicio del gran trono blanco. Y los creyentes, los redimidos, estaremos ante el tribunal de Cristo. Pero de que todos estaremos delante del Señor, estaremos delante del Señor. Pero hay de aquellos que mueran sin Cristo. Cuando vemos nosotros en Apocalipsis 20, vamos hasta Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, dice la palabra del Señor. 11 dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. ¿Y qué dice? Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es muy claro. Es muy claro. El que muere sin Cristo va a estar ante el gran trono blanco.
Y hay algunos que creen que van a evadir ese día. No, no van a poder. Fíjese, Romanos, vamos ahora a Romanos, vamos a leer Epístola a los Romanos. Damos lectura, capítulo 2. Dice así: por lo cual, 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Se da cuenta del llamado tan importante de Dios? Y les he dicho, amados hermanos, hay de llamados a llamados. Y hay llamados que son ignorados, como el llamado de una madre a la mesa a comer, ya está el alimento y nadie viene, que ya está el alimento y nadie viene. Y hay llamados más importantes. Un citatorio de la autoridad. Tiene que comparecer ante ella y entonces uno dice, ¿cómo? ¿Qué hice? ¿Qué hay? ¿De qué se me acusa? Pero hay un llamado más relevante y es a la salvación. ¿Por qué? Porque el que no es salvo está bajo la ira de Dios. ¿Y qué condena le espera? Y hay un abogado, el que tú necesitas, el que peleó mi causa y la causa de muchos, y hoy somos ¿qué? Libres, salvos, salvos por gracia. Pero si usted no es salvo, ya ahí está la Biblia cuando dice, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, porque Dios te ha hablado ¿qué? Dice Hebreos 1, muchas veces y de muchas maneras. Y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. Fíjense, no para otro, para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Cuando uno ve esto, amados hermanos, la iglesia, los salvados, los redimidos, alzamos nuestros ojos y decimos, gracias Señor, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay de aquellos que han rechazado este llamado. Es terrible, es terrible. Por eso es que vemos esto, amados hermanos, y que vamos a dar cuenta. Nosotros también vamos a tener un juicio, el juicio de los creyentes, que es para galardonar. En el caso de nosotros es diferente, es para premiar. Pero no cree que le va a premiar el Señor. Como Él ve nuestras intenciones, con qué motivación hicimos esto y aquello. Si la hiciste con una motivación equivocada, de eso ese creyente ¿va a tener premio? No. Recuerde que todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria. No nos podemos quedar con la gloria que le pertenece única y exclusivamente a Él. Por eso nada de lo que usted haga, creyente, iglesia, se apropie de esos méritos.
No se ponga sombrero ajeno. El mérito es de Cristo. Vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No que digan que bien lo hizo usted. Usted sí lo hace muy bien. Nadie lo hace como usted. Si usted no está, todo se viene abajo. ¿Eso es verdad? No, no. Si el que sostiene la obra, ¿quién es? Es el Señor, es Cristo, es Dios. Y es gracias a Él que estamos de pie. Por eso la gloria, amados hermanos, es para Él. Y que cada uno de nosotros, vamos a dar cuenta. Según a los Corintios 5:10, leemos y dice la Escritura así. Dice la palabra, porque es menester que todos nosotros, ¿se da cuenta que aquí el apóstol Pablo ya se está incluyendo cuando dice que todos nosotros, ahí estamos, ya está él, ya está la iglesia. Es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio, amados hermanos, una mayordomía de la cual vamos a dar cuenta. Cada uno de nosotros somos mayordomos, somos administradores de los recursos que Dios puso en nuestras manos. Somos administradores. ¿Cómo llevas tu administración de tu mayordomía? ¿Van bien las cuentas? ¿Y cuántos recursos nos ha dado la familia? A los esposos nos ha dado una esposa, hijos. A más de ello, a otros nos ha dado ¿qué? Ministerio, dones, talentos, habilidades. ¿Y crees que no vas a dar cuenta? ¿Usted cree que el Señor no pesa nuestros corazones cuando estamos sirviendo? Por eso uno tiembla. Y a veces quisiéramos terminar y bajarnos de aquí. Porque yo sé que los ojos de Él están ¿dónde? Sobre nosotros. Y dice, ay, el hermano suda mucho, tiene mucho calor. Sienta lo que se siente estar aquí. Y que estoy consciente que Él pesa las motivaciones de mi corazón. De cada palabra que digo y de las que me reservo también. Y que debí haberlas dicho y no las dije. Y que voy a dar cuenta. ¿Se da cuenta qué tan seria es la vida cristiana? Y por eso decimos, servid a Jehová ¿cómo? Con alegría. Sirvámosle a Él, porque un día, amada iglesia, es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo. No deje que su corazón sea cebado por otras motivaciones cuando usted sirve al Señor. Sirva para que exclusivamente Él sea glorificado. Y uno viene aquí y dice, guarda mi corazón, Señor. Y uno termina y uno dice, guarda mi corazón, guarda mi corazón, guarda mi corazón. Guárdalo, Señor, guárdalo. Más cuando Dios lo usa a usted en la música, en la cantada, cuando Dios lo usa a usted en su grupo doctrinal, cuando Dios lo usa a usted allá en la venta y viene alguien y le endulza el oído. Nadie lo ha hecho como usted, ¿verdad que no? Ya perdió. La gloria es para Dios.
Usted va a dar cuenta de la mayordomía que Él puso en sus manos. Y vuelvo a repetir, es para galardonar, pero hago esta exhortación para que no esté trabajando en vano. Sirva al Señor con el corazón y para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Ahora, volvemos a lo más terrible y peligroso. Es lo que van a estar para ser juzgados ante el gran trono blanco y para ser condenados. Eso es terrible, por eso es que se da cuenta cómo dice que el Señor vino una vez, ya dejen claro. Y Él se ofreció ¿qué? Una vez. Y entonces dice, y tú vas a morir una vez. Oiga bien, ya aquí todo, después de lo que Cristo hizo, todo es ¿qué? Una vez. Se ofreció una vez, derramó su sangre una vez. Vas a morir una vez y después el juicio. Ya ahí hace como que cada uno tiene que reflexionar y decir, oiga, mi tiempo en esta tierra es nada más que una vez. Una vez. Bendito el Señor por nosotros que nos ha salvado. Y estamos seguros en Cristo el Señor. Pero el que no es salvo, su familia, ¿ellos qué? ¿Ellos necesitan a Cristo? Oiga, yo no sé cómo va a ser ese día, cuando usted tenga que juzgar a los suyos. Y ahí va a estar el Señor como juez y la iglesia. Yo creo que por eso dice el Señor, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando usted tenga que ver a los suyos que van a la condenación eterna. Pero Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Pero esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte, amados hermanos, cuando nosotros estamos leyendo aquí y que ya está dando como la sentencia final, está hablando ya, está terminando con esto y de la manera que está establecido, como diciendo, oigan, por favor, tómenlo en cuenta de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después ¿qué? El juicio. Bendito Dios que va a enjugar nuestras lágrimas. Pero hoy por hoy tenemos que luchar y presentar el evangelio de vida, hermano, para que los que no son salvos lo sean. Lo sean. Cuando el Verbo divino se humanizó, fue sometido como hombre a esta misma sentencia y no la eludió. Eso nos lo dice Filipenses 2:8. Por el contrario, estuvo dispuesto a exponer su vida a la muerte, con un propósito santo que enseguida se menciona en San Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 45, que ya usted lo conoce muy bien y que nos dice así, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, más para servir y dar su vida en rescate por muchos, para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí estamos, puede darle la gloria al Señor. Pero Dios le habla a usted que
todavía está bajo el peligro de la condena. Tiene que venir a Cristo el Señor. Hebreos 2:14 también nos dice de la siguiente manera, Hebreos 2:14, que ya lo hemos estudiado desde el principio, y nos dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. El Verbo se hizo carne y murió por nosotros y nos dio vida. Y las obras de Satanás fueron destruidas, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito es el nombre de Cristo. 2. Cristo murió una vez y Él volverá para que muchos sean perdonados. El apóstol escribió así también: Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. El santo propósito de su muerte fue para quitar los pecados de mucha gente. Aunque el sacrificio de Cristo fue por toda la humanidad, solo algunos han puesto su fe en ese sacrificio, y esa gente son los que han aceptado como Señor y Salvador, los que han creído en el poder de su sangre, han sido limpiados de sus más horrendos pecados. En la historia de la humanidad, algunos personajes dieron su vida por una noble causa para beneficiar a algunas personas, pero el Señor Jesucristo se ofreció a morir por la causa más elevada que jamás algún ser humano haya logrado: perdonar los pecados del hombre y elevarlo a la posición de ser un hijo de Dios, declarándolo justo y santo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Hermano, sí, a nuestra vista como humanos hay pecados horrendos. Y hay pecados que uno dice, Dios mío, ¿cómo el hombre puede llegar hasta esa maldad, esa bajeza? Pero como nosotros tenemos un conocimiento y una perspectiva de la santidad de Dios, aún el pecado más inocente, si quiere llámele así, como dicen que hay mentiritas piadosas o blancas, y se dice, es que una mentirita piadosa. Aún el pecado, llamémoslo más blanquito, no sé, delante de la santidad de Dios, ¿cómo es? Es pecado asqueroso debido a su santidad. Esto es porque algunos han minimizado y romantizado el pecado. Ay, ni que fuera para tanto. Ustedes han visto las historias en los medios de comunicación y que alguno se robó un pan y lo romantizan. Ay, y lo llevó a su familia. Ay, pobrecito. Y entonces ese robo lo hacen ver como algo bueno. Y así el adulterio, la fornicación, el divorcio, están haciendo que el pecado se vea como algo no grave. Es que falló, ¿por qué? ¿Por qué fornicó? Porque se amaban tanto. Y es que dice la Biblia que el amor no hace mal al prójimo. Oiga, eso es eso es pecado. Y la paga del pecado es muerte. ¿Se acuerdan que los niños chiquitos, o uno lo decía, no respondo chipote con sangre, sea chico o sea grande? Pecado es pecado. El que sea. Y la paga del pecado es muerte. Es muerte. Ese es el resultado del pecado. Pero glorioso Señor, que no se queda ahí, sino que dice, mas la dádiva de Dios
el regalo de Dios es vida eterna. Y ese regalo es Cristo. Oiga, ¿quién da tanto? ¿Por qué? Por nada. ¿Qué dimos nosotros? Nada. Cuando uno viene a Cristo, hermano, y uno sí canta ese coro, ahí viene en el himnario de coro, dice, con manos vacías vengo, ¿qué? Vengo a ti. Y viene uno llorando. No tengo nada que darte, solo mi suciedad. Tú me imputas tu justicia y tomas mis pecados. ¿Qué tengo que darle? Y nos limpia, y nos perdona, y nos redime, y nos santifica. ¿Se da cuenta qué glorioso es el Señor? Qué maravilloso, amados hermanos. Todo lo que el Señor hace, no minimicemos el pecado. Y es verdad, vuelvo a repetir, hay pecados, como dice aquí nuestra lección, son horrendos. Y a nuestra mente decimos, ¿a poco cometió eso? ¿Y tú crees que porque fallas poquito, ese pecado es blanco e inocente? Ese pecado también sigue siendo pecado. Pero otra vez vamos a la sangre del pacto. Hijitos míos, estas cosas os escribo, y esto es para la iglesia, para que no pequéis. Pero si alguno por desgracia hubiere pecado, oiga, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero usted, ¿quién no tiene a Cristo? ¿Quién va a abogar por usted? Es como el que no tiene abogado. Dice, pues denle uno hablando aquí en la tierra, pues pónganle uno de ¿qué? De ¿cómo le llaman los abogados? De oficio. ¿Y es bueno o es malo? ¿Qué te importa? Tú tómalo. Es lo único que hay para ti. ¿Qué exiges? Y no sabes si te va a ir bien o mal. Pero nosotros tenemos un abogado. ¿Cuántos casos ha perdido? Ninguno. A mí me hace feliz. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sea bendito su nombre. Y a Él le damos gloria, amados hermanos, a nuestro Señor. Y es verdad, tengamos presente, el pecado es pecado. Y tenemos que venir ante el Señor y decirle, Señor, perdóname. Es verdad que Él nos ha vestido de su justicia y el Padre nos ve, amados hermanos, aceptables a Él por Jesucristo. Pero usted y yo sabemos que tenemos la responsabilidad diaria y continua de venir delante de Él y decirle, límpiame, Señor, perdóname. Al final del día, Señor, yo quería hacer lo bueno y te ofendí mucho hoy. Dejé en vergüenza tu evangelio. Perdóname, Señor. Y el Señor nos perdona. Tenemos un abogado. Y por eso venimos continuamente ante Él. Señor, perdóname. Señor, límpiame. Límpiame, Señor. Y Él nos limpia. Ahora, en la historia de la humanidad, algunos personajes dieron su vida por una noble causa para beneficiar a algunas personas, pero el Señor Jesucristo se ofreció a morir por la causa más elevada que jamás algún ser humano haya logrado: perdonar los pecados del hombre y elevarlo a la posición de ser un hijo de Dios, declarándolo justo y santo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Fíjese que aunque alguien moralmente bueno muriera por nosotros, ¿su muerte es suficiente? No.
No, no es suficiente. Y hay gente que ha muerto por alguna buena causa, pero esa muerte no es suficiente, porque todo hombre es pecador. Y reitero, aunque alguien muriera, por eso cuando dice Romanos 5, 7 y 8, vamos a leerlo. Romanos 5, dice la palabra, dice: ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate cómo está diciendo, que es lo que estamos viendo. Ciertamente apenas muere alguno por un justo. ¿Qué está diciendo? Cuando dice apenas, es bien difícil encontrar que alguien muera por un justo. Dice, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Dice, bueno, voy a hacer una causa noble, voy a morir por alguien que yo creo que es bueno, como cuando dicen algunos, o los padres dicen, yo daría mi vida ¿por quién? Por mi hijo, y lo considera bueno y puede hacerlo. Dice, bueno, pero es un caso especial que la verdad no logra ¿qué? Mucho. Es lo que está diciendo aquí. No logra mucho. Y luego dice, pero Dios encarece, muestra su caridad, su amor para con nosotros, porque no mereciéndolo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque siendo aún pecadores, en esa posición inmerecida, oiga, si morir por alguien bueno, dice uno, no, es que el mexicano dice que a que lloren en mi casa, mejor que lloren en la tuya. Fíjese, en una ocasión hubo un problema y una hermana me llamó y le dije a algunos, estábamos en el mantenimiento del templo y me fui con unos varones y acompáñenme. Y ya me acompañaron y cuando llegamos ahí el problema se puso algo difícil. Uno sacó la pistola y estaba ahí uno de los muchachos que me estima mucho y estaba ahí enfrente de mí y decía, mi pastor, no le hagan nada. Pero ya cuando sacó la pistola dice, ay pastor, lo quiero mucho, pero agarró y se fue y ya me dejó ahí. Bueno, Dios intervino, esa es otra historia. Pero lo que quiero presentar es esto: uno puede amar a alguien y es verdad, o sea, no es que esté fingiendo, pero se aprecia mucho ¿a qué? A uno mismo, y uno dice, bueno, a que lloren en casa mía, mejor que lloren en casa ¿de quién? Del pastor. Y entonces por eso es que la Biblia dice, pues cuando está hablando dice, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Oiga, morir por alguien que ama, dice, pues uno la piensa. Dice, pues sí te quiero mucho, pero ya de morir por ti. Dice, no, como que no, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos, mas Dios muestra su caridad para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué está diciendo? Aunque tú y yo no lo merecíamos, Cristo murió por nosotros. No puede decir uno, es que yo era tan bueno y valía tanto que Cristo murió por mí. No lo merecíamos. Éramos tan malos e inmerecedores que a pesar de ello, ¿qué? Murió por nosotros. Y ahí, fíjese, ahí es donde voy a la comparación. Alguien nos puede amar mucho. Dice, no, yo sí amo mucho a mi pastor, pero mejor que muera él. Y ahí es donde vamos al amor de Cristo por nosotros. Porque usted y yo lo odiábamos, no queríamos nada de él. Y en esa posición y en ese estado,
Él nos amó. Si es difícil morir por alguien bueno, ¿qué tan difícil es morir por alguien que no lo merece? ¿Cuánto nos cuesta a veces ayudar a una persona que nosotros la etiquetamos y decimos, hermano, vamos a levantar una despensa y la vamos a levantar por el hermano Omar Romero? No, yo ¿por qué? Flojo, si está joven, que trabaje. Y empezamos a decir, ya, que voy a cooperar, que voy a dar. ¿Ahora usted cree que va a morir por alguien? Si ni siquiera osa materialmente despojarse. Y mi Cristo, por mí, se despojó de todo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se despojó todo y fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, este entendimiento es para que ahora que somos sus hijos, nosotros le sirvamos ¿qué? Con toda nuestra vida. Hermano, hermana, usted que es cristiano, que es creyente, Él lo dio todo por usted. ¿Qué espera usted para darlo todo por Él? ¿Por qué le cuesta? Si Él lo dio todo por nosotros, no se reservó nada, como lo dice Romanos, el que a su propio Hijo no reservó, no escatimó, sino que lo dio ¿por quién? Por todos nosotros. Para que yo sea indiferente, murió por mí. Y luego que yo sea indiferente a la causa, yo estoy consciente de lo que Él hizo por mí. Y quiero terminar mi carrera con gozo. Y que Dios me dé fuerza y morir de pie por la causa. Por lo que Él hizo, ¿por quién? Por mí. Y no lo merecía. No lo merecía. Y aún así, Él me amó. Bendito es el Señor para siempre. Dios muestra su amor para con nosotros, su caridad, en que, porque siendo aún pecadores, Cristo murió, que por nosotros. Vendrá otra vez por los que le esperan para salud. Para finalizar, el apóstol escribió, leamos, dice: y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Damos la gloria al Señor. Para afirmar que Cristo volverá otra vez, pero no volverá a sufrir por los pecados de la humanidad. No, porque eso ya se hizo, ¿cuántas veces, hermano? Una sola ya. Por eso es que decimos, para afirmar que Cristo volverá otra vez, pero no volverá a sufrir por los pecados de la humanidad. Por eso escribió sin pecado, pues todo lo que se refiere al pecado fue tratado con su muerte en la cruz del Calvario, donde Cristo fue hecho pecado por nosotros, según 2 Corintios 5:21. Ahí fue donde cargó todas nuestras iniquidades, según Isaías 53:6. No le queda ninguna iniquidad por llevar. Es verdad que en la vuelta del Señor a la tierra todo ojo le verá, pero en su segunda venida solo le verán aquellos que le han recibido como Salvador y que hoy tienen el privilegio de ser hijos de Dios. Somos nosotros, la iglesia, los que lo esperamos para salud. La palabra salud aquí es entendida como salvación.
cuando Cristo venga, la fase final de la salvación tendrá lugar ¿con qué? Así es, hermanos, con la glorificación. Por eso esa parte cuando está diciendo aquí, y la segunda vez sin pecado será visto de los que lo esperan para salud. Y uno dice, es que no soy salvo. No, ya somos salvos, pero estamos hablando de ¿qué? De que esto se completa en el momento de que nuestros cuerpos seamos glorificados. Lo que dice el apóstol Pedro, persiguiendo el fin de nuestra fe, que es que la salvación de vuestras almas. Y es que no soy salvo, no, sí, está hablando de la glorificación del cuerpo, el día que los cielos sean abiertos y esto cuerpo, esto mortal sea vestido de ¿qué? De inmortalidad, y esto corruptible sea vestido de ¿qué? De incorrupción. Hermano, yo espero ese día glorioso. No tendría caso estar aquí si no tuviera esperanza. ¿Para qué pierdo mi tiempo? Pero usted y yo, iglesia, tenemos una esperanza firme y gloriosa. Cristo volverá. Cristo volverá. Cristo viene. Cristo viene. Esa es nuestra esperanza, amados hermanos, y lo estamos nosotros esperando. Ahora somos salvos del pecado y de su poder, pues por la salvación somos justificados y santificados. Sin embargo, todavía luchamos con la presencia del pecado, porque nuestro cuerpo todavía no ha sido ¿qué? Glorificado. Y entonces luchamos con la presencia del pecado en nuestra carne, y es ahí donde entra la glorificación de nuestro cuerpo. Cuando Cristo venga seremos transformados y tendremos un cuerpo glorificado para recibir al Señor en el aire. La venida de Cristo, iglesia, es motivo de gozo para el pueblo de Dios. Viene el día que lo veremos y estaremos para siempre con Él. Él se fue. La promesa que Cristo hizo a los suyos, San Juan 14:3, ahí nos habla que Él se fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros le esperamos. Y Apocalipsis 22:20, póngase de pie, lo leemos. Y dice la palabra, y cantamos, estamos invitados a una fiesta hermosa. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ven, Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Damos gloria a Dios porque en su infinita gracia envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros, pecadores, indignos. Somos de tan grande, su amor tan grande manifestado en el Calvario. Asimismo, llenémonos de gozo y de esperanza, porque su palabra nos recuerda que ese mismo Salvador vendrá por nosotros para llevarnos con Él. Pero aquí viene la preocupación. Nosotros en la iglesia lo estamos esperando ya, pero nos preocupa algo. ¿Quién? Pues el que no es salvo. Tú. Y que lo has rechazado un montón de veces. Y Dios te ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Dios te ha hablado. Eso es nuestra preocupación. Hermano, porque el día o el tiempo de gracia se va a acabar. Usted que todavía no tiene a Cristo en su corazón, usted necesita venir a Él hoy.
en arrepentimiento y fe y recibirlo para ser salvo, y para que pertenezca también al grupo de aquellos que esperamos a Cristo para salud. Un llamado más de Dios a usted, un llamado más del Señor. Venga a Él. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas. Ven a Él. En la iglesia nos gozamos en la esperanza de que Cristo viene por nosotros. Cantemos al Señor y oremos a nuestro Dios. Demos la gloria al Señor. La boda del Cordero de Cristo con su iglesia velozmente se acerca. ¿Qué decimos? Yo listo quiero estar. Aleluya. Padre bendito, en el nombre glorioso de Cristo nuestro Señor, nos acercamos a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú sigues hablando. Porque tus brazos están abiertos y se cumple la palabra: el que a mí viene, no le echo fuera. Gracias, Señor. Gracias, Padre de misericordia, por tu iglesia, y que esperamos ese día glorioso, tan grande y tan especial para nosotros. Pero, Señor, nuestra preocupación son aquellos que todavía no te han recibido. Ten piedad de ellos, Señor. Nuestra familia que no es salva, los que tú has traído a tu casa para salvarlo y los has llamado una y otra vez. Oh Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia. Sálvalo, Señor.
Glorifica tu nombre, Dios eterno. Sigue salvando, sigue obrando. Sigue obrando por el poder de tu palabra. Señor amado, sigue obrando. Salva, Señor, salva. Salva, Señor, te lo ruego. Salva, salva. Salva, Señor, salva. Muchas gracias, Señor, por tu grande misericordia y tu grande bondad. Obra por tu palabra gloriosa. Y así cada uno, Señor amado, de los irredentos sean también, Señor amado, salvados y formen parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra gloriosa. Ahora te ruego, bendigas la ofrenda. Tiene un propósito, Señor, multiplícala, bendícela, y que cada uno podamos ofrendar con gozo y con alegría para tu obra. Gracias, Señor. Al finalizar, despídenos en paz. Que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén. Aleluya. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos.